Un día iba a misa y de repente me encontré con dos bebés dentro de una cesta rodeada de velas encendidas en un cruce de caminos. Ave María, así fue como yo, un hombre solo, me convertí en padre sin haberlo pensado nunca, y fue allí, en ese momento de apuro, cuando impedí un ritual que iba a acabar con dos vidas inocentes. Me llamo Sebastio López da Silva, pero la gente de aquí me llama Seubastio, y esta historia que voy a contar cambió toda mi vida, hijo. Antes de continuar, por favor, comenta aquí la ciudad desde donde me escuchas, me hará muy feliz saber hasta dónde ha llegado mi voz. Prometo que leeré todos los comentarios y responderé a ellos. También deja tu like y suscríbete al canal para que nuestra voz llegue a más personas. Nací y crecí aquí mismo, en Poo Redondo, en el sertón de Sergipe, donde el sol quema y las conversaciones corren más rápido que el agua del arroyo. Tierra de gente trabajadora y de buen corazón, que se las arregla como puede. Y tú estás viendo desde donde mi gente deja sus comentarios, su ciudad, quién sabe, quizás seamos de la misma banda. Quiero conocer a cada cristiano que está escuchando esta historia que nuestro Señor puso en mi camino. Era un domingo, 23 de abril de 1995. Esas fechas nunca se olvidan, incluso después de tanto tiempo. El día comenzó como cualquier otro aquí, en nuestro sertón sergipano. El sol calentaba tanto que casi agrietaba el suelo, el olor a tierra seca impregnaba el aire y los pájaros cantaban alegremente en los pies de un árbol que hay en mi patio. Desde que tengo uso de razón, en aquella época ya tenía el pelo blanco, pero aún gracias a Dios. Me levanté temprano, como de costumbre, preparé el café en la estufa de leña, que le da un sabor diferente, di de comer a las gallinas en el corral y barrí delante de la casa. Luego me arreglé para ir a misa, como todos los domingos. Me puse mis mejores pantalones de vestir, me eché un poco de agua perfumada que yo mismo preparaba con romero y ruda, y me peiné el pelo blanco con brillo y cogí mi sombrero para protegerme del sol abrasador durante el camino hasta la iglesia de Nuestra Señora de la Concepción. Mi casa está un poco alejada del centro de Poo Redondo. Es un trayecto que me sabía de memoria, que había recorrido toda mi vida sin pensarlo dos veces. Aquí, en el campo, tenemos nuestras creencias, ya sabes, y esa carretera de tierra roja que pasa por el cruce conocida como Cruz das Almas siempre me ha dado escalofríos. Los más viejos contaban historias de apariciones, luces extrañas e incluso pactos con el diablo en ese lugar. Como cristiano temeroso de Dios, siempre pasaba por allí rezando un Padre Nuestro y una Ave María en voz baja, acelerando el paso sin mirar mucho a los lados. Pero aquel domingo, lo que vi en ese lugar me dejó paralizado como una estatua de sal, amigo mío. Primero sentí un olor diferente, un poco dulce mezclado con azufre, de esos que sabemos que no son nada bueno. Cuando me acerqué, sexta una gran cesta de paja trenzada, de las que se usan para la cosecha, colocada justo en medio del cruce. A su alrededor había 7 velas encendidas con la llama temblando, incluso sin viento. Mi corazón se aceleró como un caballo al galope. Me quedé allí parado, sin saber si acercarme o volver corriendo a casa. Fue entonces cuando oí un llanto débil que provenía de la cesta. Un llanto de niño pequeño, de esos que te rompen el corazón. Olvidé el miedo, olvidé la misa, olvidé todo en ese instante y me acerqué a la cesta con las piernas temblando. Padre mío, dentro había 2 bebés, un niño y una niña, que parecían gemelos, tan igualitos, envueltos en un paño blanco con unos dibujos extraños bordados, casi desnudos, rojos como el sol, y durmiendo de lado. El niño estaba quieto, pero la niña sollozaba en voz baja, como si el llanto ya la hubiera cansado. Miré a mi alrededor, no había ni un alma cerca, solo el silencio sepulcral y el sol abrasador golpeándonos. Ese lugar ya tenía fama de ser utilizado para rituales de bendiciones y otras cosas que la gente solo comentaba en voz baja después de mirar por encima del hombro para ver si nadie escuchaba. Hice la señal de la cruz 3 veces y tomé la decisión más importante de toda mi vida. Cogí a esos 2 niños en brazos,
Apagué las velas con el pie, pisoteándolas bien para asegurarme, y salí de allí sin mirar atrás, sintiendo un frío en el estómago, incluso bajo aquel sol abrasador. No sé de dónde saqué fuerzas, pero los llevé a los dos agarrados al pecho como si fueran míos desde siempre, y volví a casa con el corazón a mil y la cabeza llena de preguntas sin respuesta. Cuando llegué a casa, cerré la puerta y las ventanas como si estuviera huyendo de algo malo que pudiera venir tras de mí. Puse a los bebés con cuidado sobre mi cama y solo entonces me di cuenta de que me temblaban tanto las manos que apenas podía desabrocharme la camisa sudada. Fui a calentar agua en la estufa para bañarlos y, mientras se calentaba, los examiné bien. Eran perfectos con el pelo negro, los ojos rasgados y unos hoyuelos en las mejillas cuando lloraban. El niño debía de tener unos 4 o 5 meses y la niña también, igualito. Les quité esos paños extraños, guardé todo en una caja por si acaso tenía que enseñárselo a alguien más tarde, y les di un baño tibio a los dos, hablándoles en voz baja para calmarlos. Los limpié, les unté aceite de almendras que guardaba para ocasiones especiales. Envueltos los envolví en una sábana limpia que olía a anil y les di leche tibia de cabra con una cucharita muy despacio para que no se atragantaran. Los dos bebieron como si no hubieran comido en mucho tiempo, pobrecitos. Por la tarde, cuando se quedaron dormidos, empecé a pensar qué hacer. Tenía que avisar a las autoridades, pero también tenía miedo, y si era algo de gente poderosa y venían a por mí ese mismo día, me armé de valor. Dejé a los niños con un vecino de confianza y me fui a Canindé de S.O. Francisco. Fui a la comisaría, pero el comisario, un hombre con bigote grueso y cara de pocos amigos, solo se rascó la barbilla. Cuando le conté la historia y me dijo que era mejor no meterse en cosas de magia, volví a casa indignado y con una certeza en el corazón: no iba a dejar a esos niños abandonados a su suerte. Si Dios los había puesto en mi camino, era porque tenía un propósito y yo lo cumpliría hasta el final, aunque eso significara cambiar toda mi vida. En aquellos primeros días con los pequeños en casa, vivía entre la alegría y el miedo. Cada vez que oía un ruido diferente fuera, se me encogía el corazón pensando que podía ser alguien que venía a buscar a los bebés. Pasé una semana sin dormir bien, echándome siestas en la mecedora cerca de la cuna improvisada que había hecho con una caja de madera forrada con mantas suaves. Los vecinos pronto se enteraron de la noticia, gente curiosa como hormigas alrededor del azúcar. Don Antonio, mi vecino de al lado, fue el primero en aparecer con la excusa de traerme unos tomates de su huerto. Se quedó con los ojos como platos cuando vio a los dos angelitos durmiendo. «Y bien, compadre Sebastián, ¿de dónde han salido estos niños?», preguntó con ese aire de quien quiere saberlo todo. Yo ya tenía mi historia preparada. Eran hijos de un primo lejano de Gararu, que murió al dar a luz. Pobre mujer, el padre no tenía condiciones para criarme y me pidió ayuda. Me miró con cara de no creerse la historia, pero no insistió. Así fue con todos los que aparecieron. Algunos creyeron, otros fingieron creer, pero nadie lo cuestionó. La gente de aquí me respeta, ya sabes, me he ganado la fama de hombre honrado, trabajador y de palabra, pero en el fondo de mi corazón sabía que tarde o temprano tendría que regularizar la situación de esos niños. Después de aquella frustrante visita a la comisaría, pensé mucho en qué hacer. No quería que aquellos bebés se quedaran sin nombre, sin registro, sin existir a los ojos de la ley. Era como si hubieran nacido de nuevo en el momento en que los encontré. Así que reuní los ahorros que guardaba debajo del colchón, cogí un autobús a Aracaju y busqué un abogado que me había recomendado el hijo de mi compadre José. Doctor, necesito registrar a estos niños como si fueran míos. Hablé sin rodeos. Después de contarle toda la historia tal y como había sucedido, él me miró por encima de las gafas con cara seria y me dijo que iba a ser complicado, que necesitaba un testigo del nacimiento, que yo no tenía edad para haber tenido un hijo recientemente. Pero escúcheme, insistí, si no los inscribo, ¿qué va a hacer de ellos? ¿Van a crecer sin nombre, sin derecho a estudiar, a ser alguien en la vida? El abogado se rascó la cabeza y luego propuso una solución.
prepararía unos documentos como si yo tuviera la custodia provisional. Después, presentaríamos una solicitud de adopción. Fue un proceso largo, lleno de papeleo, entrevistas y visitas del asistente social. Pero, gracias a Dios y a la buena voluntad de personas que entendieron mi situación, conseguí todos los documentos en regla. Así fue como Davi y Clara obtuvieron su nombre y apellido, Davi López da Silva y Clara López da Silva. Elegí esos nombres porque siempre había soñado que, si algún día tenía hijos, se llamarían así, Davi, como el pastorcillo que se enfrentó al gigante en la Biblia, y Clara, como la luz que ilumina todo a su paso. La vida con los niños lo cambió todo en esa casa. Antes solo había silencio y soledad. Ahora había llanto, risas, desorden y mucho amor. Los primeros meses fueron difíciles. Yo ya tenía más de 60 años y me levantaba de madrugada para darles el biberón, cambiarles los pañales de tela, que lavaba todos los días y tendía en el tendedero del patio. Aprendí a hacer mingal de harina de maíz, sopa de verduras y papilla de frutas. Los vecinos me ayudaban como podían. Una traía ropa que ya no le valía a su nieto. Otra me enseñaba remedios caseros para los cólicos e incluso el herrero Manel me hizo una bonita cuna de hierro en la que podía mecer a los dos juntos. Los niños crecieron fuertes y sanos gracias a Dios. Cuando cumplieron un año, hice una pequeña fiesta con pastel de maíz, guaraná y unos brigadeiros que me enseñó a hacer la comadre Josefa. Vinieron los vecinos, el cura de la parroquia, incluso la maestra de la escuela municipal vino a echar un vistazo a los niños, pero incluso con tanta alegría, había momentos en que, solo en la cocina, pensaba, ¿vendrá alguien a buscarlos? ¿Lo habrán hecho a propósito o ha sido obra del mal? Porque esas velas, ese símbolo en el paño, todo eso no era cosa de un abandono común, no tenía el dedo de gente que se mete donde no debe, gente que hace pactos con lo que no vale. Había noches en las que me despertaba asustado, pensando que había alguien espiando por la ventana. Rezaba un rosario entero antes de poder volver a dormir. Los años pasaron y los niños crecieron, eran muy guapos. David era muy inteligente, vivía desmontando cosas para entender cómo funcionaban. Cogía latas de sardinas vacías, tapones de botellas, trozos de alambre y construía coches, molinos, un montón de inventos. Tenía una inteligencia fuera de lo común. Aprendió a leer incluso antes de ir al colegio, solo con mirar los libritos que yo compraba en el mercado. Clara, en cambio, era más tranquila y observadora, parecía que veía dentro del alma de las personas con esos ojos oscuros. Cuidaba de su hermano como si fuera mayor, a pesar de haber nacido al mismo tiempo. Si Davi se hacía daño, era ella la que venía corriendo a avisarme. Si él hacía alguna travesura, ella ya estaba allí para arreglar el desastre antes de que yo me enterara. Los dos estaban muy unidos, dormían de la mano, hasta que crecieron en la escuela pronto destacaron. La profesora no paraba de decirme, Sebastio, estos niños tienen futuro, hay que darles una educación, y yo hacía de todo, aunque tenía pocos recursos. Lavaba ropa para afuera, vendía pasteles en el mercado, arreglaba vallas para algunas familias del pueblo, todo para asegurarme de que a mis hijos no les faltara nada, porque así es como pensaba en ellos, mis hijos del corazón, el regalo que Dios me dio en aquella carretera polvorienta. Pero cada vez que íbamos a la ciudad y pasábamos cerca de ese cruce, sentía un escalofrío en la espalda. Ese lugar guardaba un misterio que, en el fondo de mi corazón, tenía miedo de desvelar. La noche antes de dormir, siempre rezaba la misma oración: Dios mío, protege a estos niños de cualquier mal, de cualquier persona mala que algún día pueda venir a por ellos. Y si algún día la verdad tiene que salir a la luz, que sea de la forma que tú me parezca mejor. Cuando los niños cumplieron 7 años, la vida ya había tomado un ritmo diferente. Yo ya estaba rozando los 70, pero todavía fuerte gracias a Dios. La pequeña casa estaba llena de alegría y desorden, como debe ser una casa con niños. El patio, que antes solo tenía unas gallinas picoteando,
Ahora tenía un columpio colgado de un mango, una carretilla que el señor Tono había hecho para niños y un pequeño campo de fútbol improvisado donde los niños del barrio venían a jugar con Davi. Los dos ya estudiaban en la escuela municipal y todos los días, cuando volvían, la mesa se llenaba de cuadernos y lápices de colores. Davi siempre fue muy despistado, con la cabeza en las nubes y lleno de preguntas difíciles. ¿Por qué el cielo es azul, abuelo Bastio?, preguntaba con sus grandes ojos curiosos. ¿Cómo saben las hormigas el camino de vuelta a casa? ¿Por qué cambia de forma la luna? Yo le respondía lo que sabía y, cuando no sabía, me inventaba una historia. En cuanto a la niña, Dios mío, esa nació con sentido común. A los 7 años ya me ayudaba en la cocina, hacía su cama y cuidaba de su hermano cuando yo tenía que salir a vender mis dulces en el mercado. Clara, hija mía, ve a jugar un rato, le decía, pero ella solo sonreía con ese aire tan suyo y seguía doblando la ropa del tendedero con mucho cuidado. Yo miraba a esos dos y pensaba cómo podía tener tanto amor en mi pecho sin haberlos engendrado de mi carne. Fueron creciendo así, cada uno a su manera, pero siempre pegados el uno al otro, como si uno completara lo que le faltaba al otro. En la escuela, los profesores pronto se dieron cuenta de que los dos eran diferentes. David tenía una mente impresionante para las matemáticas. Contaba con los dedos y resolvía problemas que incluso los niños mayores tenían dificultades. Cuando montaba un reloj viejo o una radio rota, sabía poner todo en su sitio. Una vez, incluso arregló la máquina de coser de la vecina, algo que ni el técnico del pueblo había podido arreglar. Clara era buena con las palabras, leía todo lo que veía y escribía poemas tan bonitos que hasta la profesora se maravillaba. La profesora Iracema siempre enviaba notas. Señor Sebastio, tenemos que hablar sobre el futuro de estos niños. Tienen potencial para llegar muy lejos. Al principio, esas conversaciones me oprimían el corazón, por miedo a que quisieran llevarse a mis hijos a alguna escuela lejana. Pero poco a poco fui comprendiendo que era por amor que todo el mundo se interesaba por ellos. El párroco consiguió unos libros usados para que Davi estudiara ciencias y matemáticas, y la mujer del farmacéutico le dio unas novelas a Clara. Yo insistía en que estudiaran bien, aunque eso significara más trabajo para mí. Muchas noches me quedaba despierto hasta tarde, arreglando cercas por encargo para poder comprar material escolar o haciendo el doble de cocada y pedemoleque para vender en el mercado y juntar dinero para los cuadernos y lápices. Pero no me arrepiento de nada. Ver sus ojitos brillar cuando aprendían algo nuevo era una recompensa más que suficiente. Los crié como creí correcto, con mucho amor y también con disciplina. No era porque los había tenido ya grandes que iba a dejarlos crecer sin educación. El domingo era sagrado, baño, ropa limpia y a la iglesia. Después de misa, un almuerzo especial con lo que se pudiera preparar. Pollo con piro cuando había fiesta o simplemente frijoles con arroz y un huevo frito los días normales. Pero siempre había un dulce de postre porque los dulces hacen la vida más dulce. Yo siempre les decía, les enseñé a respetar a los mayores, a no coger nada de los demás, a dar los buenos días y a dar las gracias. Si venían visitas, había que ofrecerles un café o agua fresca. Si alguien necesitaba ayuda, había que echarle una mano sin pensarlo 2 veces. Davi, con ese carácter más vivaracho, a veces se quejaba pero, abuelo, ¿no barrí el patio ayer? Y yo le respondía, y el suelo ya está sucio hoy, hijo mío, así es la vida, todos los días hay que empezar de nuevo. Clara casi nunca se quejaba. Parecía que entendía las cosas por dentro. Cuando se ponía triste, solo se quedaba más callada de lo que ya era. Se escondía debajo del árbol de juazeiro para leer o escribir en el cuaderno que siempre llevaba consigo. Yo fingía no verla, pero luego me sentaba a su lado y le contaba historias de cuando yo era joven e iba a las fiestas de San Juan a bailar forró toda la noche. Ella siempre acababa riéndose y volviendo a la normalidad. Pero no todo era alegría. Había noches en las que me despertaba asustado, recordando aquella cesta en el cruce de caminos,
aquellas velas encendidas y los paños con figuras extrañas. Me preguntaba si había hecho bien en no volver a mencionar el tema a las autoridades, si algún día aparecería alguien buscando a aquellos niños. Con el paso de los años, los niños fueron creciendo y se parecían alto. Bueno, no sé a quién, desde luego, no se parecían a mí, con mi nariz y mis ojos pequeños. Ellos tenían los ojos rasgados, el pelo negro y liso y un tono de piel más claro que el mío. Los vecinos ya se habían dado cuenta, claro, pero respetaban mi historia del primo lejano. Eso a veces me angustiaba. Y si algún día empezaban a preguntar por sus padres, por cómo habían nacido, de dónde venían, cuando David cumplió 10 años, me preguntó delante de todos durante su cumpleaños, abuelo, ¿cómo era mi madre? Tu madre era una chica muy guapa, respondí sin pensarlo mucho, una chica con el pelo negro como el tuyo, murió poco después de que nacierais, pobrecita. Ni siquiera hubo tiempo de haceros una foto juntos. David me miró con esos ojos que parecían ver el alma de las personas y luego preguntó, ¿y mi padre, dónde está? Tu padre no tuvo condiciones para criarlos, hijo mío, los hombres débiles ya sabes cómo son, pero yo estoy aquí. No, me abrazó fuerte y me dijo, usted es mi padre y mi abuelo, abuelo, no necesito a nadie más. Eso me destrozó por dentro. Salí de la sala con la excusa de ir a buscar más humo, pero era para ocultar las lágrimas que caían sin permiso. Había mentido, les había mentido a mis hijos, y por mucho que fuera por amor, por mucho que creyera que los estaba protegiendo, esa mentira pesaba en mi pecho como una piedra. Fue una tarde de octubre de 2002, lo recuerdo como si fuera hoy. Ese día estaba en la cocina preparando dulce de leche para la merienda de los niños cuando volvieran del colegio. La casa ya olía bien, una mezcla de café recién hecho con canela y el dulce cocinándose en el fogón. Fue entonces cuando oí un golpe en la puerta, muy educado, de gente que no es de aquí. Mi corazón dio un salto sin motivo. Le impuse las manos en el paño de cocina, me arreglé el pelo y fui a ver quién era. Cuando abrí la puerta, me encontré con una pareja bien vestida, con cara de gente de la ciudad grande. La mujer tenía los ojos rojos, como de haber llorado mucho, y el hombre parecía nervioso, con unos papeles en la mano. Buenos días, ¿es usted Sebastio López da Silva? Preguntó con voz temblorosa. Asentí con la cabeza, sintiendo ya un nudo en el pecho. ¿Podemos pasar? Tenemos un asunto muy importante que tratar con usted, continuó él. Les dejé pasar, les ofrecí un café, que rechazaron, y nos sentamos todos en la pequeña sala. El silencio se hizo pesado durante unos segundos antes de que la mujer empezara a hablar con voz entrecortada. Señor Sebastio, me llamo Marcia Fontes y este es mi marido, Eduardo. Llevamos años buscando a nuestros hijos. Nuestros bebés gemelos fueron secuestrados en la maternidad de Aracaju en abril de 1995. Mi mundo se detuvo en ese instante. Sentí como si el suelo se abriera bajo mis pies. La mujer siguió hablando, pero yo solo escuchaba fragmentos, como si tuviera la boca llena de agua. Me contó que era enfermera y que había dado a luz a 2 gemelos sanos, un niño y una niña, y que al segundo día en la maternidad, una mujer vestida de enfermera entró en la habitación diciendo que se llevaba a los bebés para un examen rutinario. Le extrañó, pero como estaba cansada por el parto, no preguntó. Cuando se dieron cuenta de que los bebés tardaban demasiado en volver, ya era tarde. La falsa enfermera había desaparecido con los niños. Hicieron la denuncia, contrataron a un detective, pero nunca encontraron ninguna pista. Hasta que la semana pasada, un conocido vio la foto de David en la escuela, en el tablón de anuncios de la ciudad. Fue como un rayo de esperanza, dijo con la voz entrecortada. El marido, que hasta entonces había permanecido en silencio, abrió una carpeta y sacó varias fotos. Algunas mostraban a los dos todavía embarazados. Otra era de la ecografía y otra de la cuna preparada con colorido. Y la que más me dejó sin palabras fue una foto de ella, sosteniendo a los bebés recién nacidos en el hospital, poco antes del secuestro. No había forma de negarlo. Esos bebés eran David y Clara, tenían la misma forma de cara,
los mismos ojitos rasgados, incluso los mismos hoyuelos en las mejillas cuando sonreían. Mi cabeza daba vueltas. Entonces, mis niños no habían sido abandonados en un ritual, habían sido robados, y lo peor era que yo estaba delante de sus verdaderos padres. No sé cuánto tiempo estuve sin hablar, solo mirando esas fotos y tratando de entender lo que estaba pasando. Sentí que mi corazón se rompía en mil pedazos, pero al mismo tiempo sentí un extraño alivio al saber que mis hijos no habían sido abandonados para morir en un ritual macabro. Tenían un padre y una madre de sangre, personas que habían sufrido y los habían buscado durante todos estos años. Me levanté con las piernas temblorosas y fui al dormitorio. Volví con la cajita donde guardaba los pañuelos extraños que envolvían a los bebés cuando los encontré. Esto era lo único que les pertenecía, dije con voz entrecortada. Nunca entendí esos dibujos, ese símbolo. La mujer tomó los paños con manos temblorosas y se cubrió la boca con asombro. El marido examinó el símbolo y dijo algo sobre una secta y un ritual de sacrificio. Los dos se miraron asustados. Fue entonces cuando les conté todo desde el principio, cómo encontré a los niños en el cruce con las velas encendidas a su alrededor, cómo decidí criarlos como si fueran míos, cómo inventé la historia del primo, les hablé de cada etapa, cada logro, cada momento especial. Me escucharon en silencio, ella llorando en voz baja, él sosteniendo su mano con fuerza. Cuando terminé, la sala quedó en un silencio tan profundo que parecía que iba a ahogar a todos. Marcia fue la primera en hablar después de un buen rato. Usted salvó a nuestros hijos, señor Sebastio, los salvó de un destino terrible. No tenemos cómo agradecérselo, pero son nuestros hijos. Entienda eso. Eduardo completó. Haremos todo según la ley. Ya consultamos a un abogado. No se le acusará de nada, claro, al contrario, usted es un héroe, pero queremos recuperar a nuestros hijos. Añadieron que vivían en Salvador, que tenían una casa cómoda, que él era ingeniero y ella enfermera, que podían darles una buena educación y todo lo que los niños necesitaran. El mundo se derrumbó sobre mi cabeza. En ese mismo instante pensé en Davi y Clara, que volverían pronto del colegio, en la vida que habíamos construido juntos, en el amor que sentía por ellos y ellos por mí. ¿Cómo iba a explicarles eso? ¿Cómo iba a decirles que no era su padre, ni siquiera su abuelo de verdad, que les habían robado, que esos extraños eran sus verdaderos padres? Empecé a llorar sin poder parar. Marcia, con una bondad que no esperaba, se sentó a mi lado y me tomó la mano. Usted fue el padre de ellos cuando yo no pude serlo. Nunca lo olvidaré. Ella también estaba llorando. Eduardo dijo que nos darían tiempo, que no se llevarían a los niños ese día, que sería un proceso gradual para no traumatizar a nadie. Les pedí que se fueran antes de que los niños volvieran del colegio. Necesitaba ordenar mis ideas y mi corazón. Estuvieron de acuerdo, pero me dejaron la dirección y el teléfono y quedaron en volver al día siguiente. Cuando cerré la puerta después de que se marcharan, me apoyé en la pared y me deslicé hasta el suelo llorando como nunca había llorado en mi vida. El dulce se quemó en la cocina llenando la casa de olor a quemado, pero ni siquiera pude levantarme para apagar el fuego. Qué extraño era el destino. Yo, que siempre había tenido miedo de que alguien viniera a buscar a mis hijos por ese ritual, ahora los estaba perdiendo por una razón completamente diferente. Esa noche, después de que los Fontes se fueron de mi casa, fue la más larga de toda mi vida. Los niños volvieron del colegio animados como siempre, contando las novedades y pidiendo la merienda. Fingí que todo estaba bien, freí unos buñuelos que les gustaban tanto, pero por dentro estaba destrozada. Mientras jugaban en el patio, me encerré en el baño y lloré hasta quedarme seca. ¿Cómo iba a decírselo? ¿Cómo explicarles que todo lo que creían era una verdad a medias? Esa misma noche, después de que los niños se durmieron, cogí el teléfono y marqué el número que la pareja había dejado. Necesitaba más tiempo, le dije a Eduardo, que contestó, al menos una semana para preparar a los pequeños. Se mostró reacio, pero al final accedió. Los días siguientes fueron de pura agonía.
Miraba a Davi y Clara jugando y pensaba que cada momento podía ser el último con ellos así, conmigo. Al cuarto día, me armé de valor, los llamé para que se sentaran en el sofá de la sala, y comencé a contarles una de esas historias que siempre les gustaba escuchar. Érase una vez dos angelitos que llegaron a la vida de un anciano de una manera muy especial. Comencé. Les conté todo menos la parte del ritual. Les dije que habían nacido en Aracaju, de unos padres que los querían mucho, pero que una persona mala los había sacado de la maternidad y que yo los había encontrado y los había cuidado como si fueran míos porque pensaba que habían sido abandonados. Vi cómo cambiaban sus caritas mientras hablaba, pasando del interés al susto, a la confusión y a la tristeza. Davi fue el primero en preguntar, entonces, ¿usted no es nuestro verdadero abuelo? Sí lo soy, respondí con voz temblorosa, pero no de sangre, sino de corazón. Clara, que siempre había sido más callada y observadora, tenía lágrimas corriendo en silencio. ¿Nos va a echar?, preguntó con una voz tan pequeña que apenas se oía. No, mi niña, respondí abrazándola con fuerza, pero vuestros padres biológicos os encontraron y quieren conoceros. Os han estado buscando todo este tiempo. A la semana siguiente, los Fontes volvieron como habían prometido. Arreglé toda la casa, hice un pastel de maíz y vestí a los niños con la ropa de domingo. Cuando sonó el timbre, David y Clara se escondieron detrás de mí, agarrándose con fuerza a mis pantalones. Marcia entró primero, con los ojos llenos de lágrimas. Eduardo la seguía de cerca, llevando una caja de regalo en cada mano. El silencio en la sala era tan grande que se podía oír el tic-tac del viejo reloj de la pared. Marcia se arrodilló delante de los niños y dijo con voz entrecortada, «No os acordáis de mí, pero yo nunca os he olvidado, ni un solo día». Davi la miró con ojos curiosos y luego me miró como pidiendo permiso. Clara seguía pegada a mis pantalones con la cara escondida. Intenté ayudar. ¿Te acuerdas de la historia que te conté? Ella es Marcia y él es Eduardo. Son tus padres biológicos. Los dos han viajado mucho buscándote. Eduardo sacó de su bolsillo una foto antigua de los dos con la barriga grande de embarazada y se la mostró a los niños. Luego, les mostró una foto de los dos bebés tomada en el hospital antes de su desaparición. Clara se acercó más, curiosa. Davi tomó la foto y la examinó con cuidado, con su forma de analizar todo. ¿Este soy yo?, preguntó señalando al bebé de la foto. Eduardo lo confirmó con la cabeza, con los ojos también llenos de lágrimas. Fue un encuentro difícil, lleno de silencio incómodo y preguntas a medias. Los niños aceptaron los regalos, un videojuego para Davi y un diario con candado para Clara, pero no se acercaron mucho. Acordamos que los Fontes vendrían a visitarnos todos los fines de semana para que todos se fueran acostumbrando a la idea. El mes siguiente fue de dolorosa adaptación. Davi pronto se animó con sus nuevos padres, sobre todo porque Eduardo entendía cosas que yo nunca supe explicar: informática, matemáticas avanzadas, experimentos científicos. Clara tardó más. Se quedaba callada durante las visitas, respondiendo solo lo mínimo y volviendo siempre a mi lado cuando podía. Una vez, después de que los Fontes se marcharan, me preguntó llorando, ¿por qué no han venido antes? ¿Por qué han tardado tanto? ¿Cómo explicarle a una niña que el mundo está lleno de gente mala que roba bebés y hace cosas malas? Solo pude abrazarla fuerte y decirle que los habían buscado mucho, pero que Brasil es muy grande. Mientras tanto, el proceso legal seguía su curso. El juez determinó que se haría una transición gradual teniendo en cuenta el bienestar psicológico de los niños. Los Fontes consiguieron un traslado temporal de trabajo a Aracaju, alquilaron una casa cerca y empezaron a llevar a los niños a pasar el día y a dormir los fines de semana. Cada vez que se iban con la mochila a la espalda, un pedazo de mi corazón se iba con ellos. No estés celoso, Sebastio, me decía a mí mismo todas las noches, se merecen conocer a sus verdaderos padres. Pero era difícil, Dios mío, qué difícil era verlos alejarse de mí poco a poco, creando una nueva rutina, nuevos hábitos, llamando padre y madre a otra persona. Marcia incluso intentaba ser delicada,
animando a los niños a que me visitaran, incluyéndome en las conversaciones sobre su futuro. Pero en el fondo todos sabíamos que la vida nunca volvería a ser la misma. Después de casi un año en esta transición, el juez finalmente dictó la sentencia definitiva. La custodia definitiva era para los padres biológicos, con amplio derecho de visita para mí. Los Fontes decidieron volver a Salvador, donde tenían casa y trabajo fijo. El día de la partida fue el peor de mi vida. Era julio de 2003. Hacía un calor sofocante, de esos que te oprimen el pecho. Ayudé a preparar las maletas de los niños, doblando cada prenda con el mismo cuidado de siempre. Puse en una bolsa aparte algunos recuerdos que quería que se llevaran. Un rosario antiguo de mi padre para Clara, un cuchillo para tallar madera que había pertenecido a mi abuelo para Davi, un pequeño álbum con fotos de cuando era bebé y 2 tarros con dulce de leche recién hecho, su favorito. Cuando llegó el coche, mi corazón parecía que se me salía por la boca. Abracé a los dos tan fuerte que Clara se quejó. Abuelo, me estás aplastando. Davi me miró serio y prometió, volveremos en vacaciones todos los años y te llamaré todas las semanas, lo prometo. Clara solo lloraba en voz baja, agarrada a mi cuello. Marcia, con lágrimas en los ojos, también me abrazó y me susurró, gracias por salvar a mis hijos, siempre serán tuyos también, y Eduardo me apretó la mano con fuerza, sin poder decir nada. Cuando el coche se marchó levantando polvo en el camino de tierra, me quedé en la puerta, despidiéndome con la mano, hasta que ya no pude ver nada. Entré y el silencio me golpeó como una bofetada. La mesa sin los cuadernos, el patio sin risas, la habitación vacía con las camas hechas. Ni siquiera las gallinas en el corral parecían querer hacer ruido ese día. Me arrodillé en el suelo del salón y lloré como nunca había llorado en mi vida. Parecía que había vuelto a la soledad de antes, solo que 1000 veces peor, porque ahora sabía lo que era tener la casa llena de amor y desorden. Pasé la noche sentado en la mecedora entre las 2 camas, balanceándome lentamente y pidiendo fuerzas a Dios. La vida parecía haber perdido el color de repente. Los primeros meses después de que los niños se fueron de un vacío que ni siquiera puedo explicar bien. La casa parecía demasiado grande, demasiado silenciosa. Me despertaba de madrugada pensando que había oído a Davi toser, o a Clara tener una pesadilla, pero solo era el viento golpeando en la ventana o alguna gallina inquieta en el corral. Volví a ser el viejo solitario que era antes, solo que ahora con un agujero en el pecho, que dolía más que mis articulaciones en un día lluvioso. Las vecinas intentaban animarme trayéndome pasteles, invitándome a novenas, pero nada servía. Adelgacé, sin ganas de comer ni de salir. Fue entonces cuando Davi me llamó por primera vez desde Salvador. Abuelo Bastio, ya tengo una habitación solo para mí, y el colegio nuevo tiene un laboratorio de ciencias con un microscopio de verdad. Lo dijo todo de golpe, casi sin respirar, con su entusiasmo habitual. Aquella vocecita me llegó como un bálsamo para el alma. Poco después, Clara también habló, más tranquila, como siempre, abuelo, te echo de menos. La profesora nos ha pedido que escribamos sobre una persona especial y yo he escrito sobre usted. No pude aguantar y lloré por teléfono. Después de eso, las llamadas se convirtieron en una rutina. Todos los domingos, sin falta, el teléfono sonaba a las 6 de la tarde, y, cada vez que eso ocurría, ordenaba la casa y me ponía mi mejor camisa, como si pudieran verme a través del cable. Marcia empezó a enviarme fotos y cartas que los niños hacían en el colegio. Eduardo siempre enviaba dinero, que yo guardaba en una lata de galletas para cuando vinieran a visitarme. No necesitaba ese dinero, pero entendía que era su forma de mostrar gratitud. Cuando llegó diciembre, casi 6 meses después de su partida, recibí la llamada más esperada. Los niños venían a pasar una semana de vacaciones conmigo. Faltaban aún 3 semanas, pero empecé los preparativos de inmediato. Limpié la casa de arriba a abajo, planté más tomateras en el patio porque a Davi le encantaba cosecharlas. Hice jabón de hierbas que a Clara le gustaba usar en el baño. Tenía miedo de que ya me hubieran olvidado,
de que prefirieran la vida en la gran ciudad, con televisión, ordenador y todas esas cosas que yo nunca pude darles. Pero cuando el coche se detuvo frente a la casa, aquel 22 de diciembre, y los dos saltaron gritando, «Abuelo Basti», o, incluso antes de que el coche se detuviera del todo, me di cuenta de que mi miedo era tonto. Clara vino corriendo, y se tiró en mi regazo con tanta fuerza que casi me caigo hacia atrás. Davi, aunque quería hacerse el mayor, me abrazó por la cintura y se quedó así un buen rato sin decir nada. Marcia y Eduardo también se acercaron, pero esta vez no sentí la misma angustia que la primera vez, quizás porque ahora ya sabía que no se llevarían a los niños de nuevo, al menos, no por ahora. Me sorprendió cuando Marcia trajo un pastel que había hecho ella misma. «Aprendí tu receta de pastel de maíz con los niños, lo extrañaban todos los días, así que tuve que aprender a hacerlo parecido», dijo sonriendo tímidamente. En ese momento, algo cambió entre nosotros. Ya no era una disputa, sino un intercambio. Los niños tenían espacio en su corazón para dos padres, uno de sangre y otro de crianza. Esa semana pasó volando, como bien viste en tiempo de manga. Los niños durmieron en la misma habitación de siempre, en la misma cama. Clara trajo el diario nuevo, pero me mostró que guardaba el cuaderno viejo que yo le había dado debajo de la almohada. Davi llegó lleno de historias de la nueva escuela, un libro de ciencias, una medalla que ganó en un concurso de matemáticas. Ahora usaba anteojos, algo que nunca me había dado cuenta de que necesitaba. Marcia me explicó que tenía problemas de vista desde pequeño, pero nadie lo sabía por aquí. Me sentí un poco culpable por ello, pero Eduardo se apresuró a consolarme. «Usted hizo lo mejor que pudo con lo que tenía, Sebastián. Nadie puede culparle de nada». Eduardo y Marcia solo se quedaron 2 días y luego regresaron a Salvador, dejando a los niños conmigo. Fue la prueba de confianza que necesitaba. Volvimos a la rutina de siempre: despertarnos con el canto del gallo, desayunar tapioca, cuidar el huerto, dar de comer a las gallinas. Solo que ahora los niños contaban historias de la nueva vida de sus amigos del colegio y del barrio donde vivían. Un día pillé a Clara mirando pensativa la puesta de sol en el patio y le pregunté qué estaba pensando. «Abuelo, el papá Eduardo es bueno con nosotros. Me ayuda con los deberes de matemáticas y me enseña a usar el ordenador, pero es diferente. Me quedo pensando si algún día le querré como te quiero a ti». Eso me partió el corazón, pero al mismo tiempo me llenó de esperanza. Le dije que el corazón es como la casa de los ricos, tiene habitaciones para todos los que queremos. No hay que querer menos a uno para querer más a otro. Clara lo pensó un poco y luego me abrazó fuerte, como solo ella sabe hacerlo. «Nunca dejaré de quererte, abuelo», me prometió con esos ojitos serios, y yo le creí. Las visitas continuaron durante las vacaciones de julio y diciembre, todos los años sin falta. Al principio me traían sus padres, luego, cuando ya eran más mayores, venían ellos mismos en autobús. A veces yo también iba a visitarlos a Salvador, aunque era difícil para mí, que nunca había salido del interior. La primera vez que fui, en 2004, temblaba de miedo en el avión, pero Eduardo insistió en pagarme el billete porque era más rápido. Llegué allí todo desorientado, con mi camisa sencilla y mi sombrero en la cabeza, pensando que me iba a perder en aquella gran ciudad. Su casa era bonita, en un buen barrio, con un muro alto y un jardín delante. Me dieron una habitación solo para mí, con una toalla bordada y un espejo grande. El primer día no pude dormir bien, porque me resultaban extraños la cama blanda y el ruido de los coches en la calle. Pero cuando Davi y Clara me llevaron a conocer su colegio y me presentaron a todo el mundo como mi abuelo Sebastio, sentí que cualquier sacrificio valía la pena. En la escuela, los niños me miraban con curiosidad, tal vez por mi forma de hablar o por mis manos callosas, pero los profesores me recibieron con respeto. La directora incluso me llamó a su despacho para agradecerme personalmente por haber salvado y educado tan bien a los niños. Me dijo que Davi era uno de los mejores alumnos de ciencias y que Clara escribía redacciones que emocionaban a todo el mundo. En ese momento,
Me llené de orgullo como un globo en una fiesta de junio. A pesar de no tener estudios ni recursos, les había dado a mis hijos lo más importante, amor y valores. Con el tiempo, las visitas se convirtieron en una costumbre. Marcia me enseñó a usar el teléfono móvil para poder hablar con los niños más a menudo. Eduardo siempre enviaba a un chofer a recogerme a la estación de autobuses en los cumpleaños, en Navidad, en las graduaciones. Yo siempre estaba allí y ellos siempre me presentaban de la misma manera: este es el abuelo Bastio, que me crió. Así de sencillo, sin complicaciones. Así fue como encontramos la manera de ser una familia, aunque no fuéramos de la misma sangre, una familia extraña que comenzó con un misterio en un cruce de caminos, pero que se mantuvo firme por el amor. Fue en 2007, cuando los niños ya eran mayores, que toda la verdad salió a la luz como el agua de un pozo en época de crecida. Estaba en el porche desgranando frijoles en una calurosa tarde de agosto, pensando en la vida, cuando un coche extraño se detuvo frente a mi casa. De él bajó un hombre de unos 60 años, con el pelo canoso y el rostro serio, vestido con ropa de ciudad, pero con un aire de quien conocía el lugar. Buenas tardes, ¿es usted Sebastio?, me preguntó con respeto. Asentí con la cabeza, imaginando que se trataba de algún pariente lejano de los Fontes o un nuevo conocido suyo. Me llamo Osmar Barreto, soy policía civil jubilado de Aracaju, pero trabajé muchos años aquí, en la región de Poho Redondo. También necesito hablar con usted sobre un asunto importante, si es posible, dijo sacando un documento doblado del bolsillo. Sentí un escalofrío en la espalda, a pesar del calor que hacía ese día. Le invité a pasar, le ofrecí un café, que aceptó, y nos sentamos en la sala. Señor Sebastio, comenzó después de dar un sorbo al café. Trabajé en el caso del secuestro de los gemelos Fontes durante muchos años, incluso después de jubilarme. Fue uno de los casos que más me marcó en mi carrera y me hice amigo de la familia después de que encontraran a los niños. Lo que he venido a contarle hoy es que por fin hemos desvelado todo el misterio. Me quedé callado esperando a que continuara, pero con el corazón latiendo como un martillo en la herrería. Osmar sacó un periódico de la carpeta que traía y me mostró una foto con el titular: desmantelada banda que secuestraba recién nacidos para rituales. El artículo contaba que la policía había detenido a 7 personas en Aracaju, Salvador y Maceió, acusadas de robar bebés en maternidades entre 1990 y 2001. Dios mío, dije en voz baja, reconociendo al instante que aquello debía tener alguna relación con mis hijos. Osmar siguió hablando, ahora con voz más grave. Entre los detenidos había una mujer llamada Jusara Méndez que trabajaba como limpiadora en varias maternidades de la región. Confesó haber participado en el secuestro de los gemelos Fontes en 1995, ordenado por una secta que practicaba rituales con recién nacidos, principalmente gemelos. Fue ella quien se vistió de enfermera y se llevó a los niños de la maternidad, explicó mientras sentía cómo se me helaba la sangre en las venas. Según su confesión, la secta creía que los gemelos tenían el doble de energía, que podía ser recolectada en ceremonias durante la luna nueva. Ella debía entregar los bebés a otros miembros de la secta, que realizarían el ritual en la madrugada del 23 de abril de 1995, pero en el último momento, Jusara dijo que no podía seguir adelante con el plan. Tenía pesadillas con los otros bebés que había entregado antes y decidió que no iba a participar más en aquello, pero tampoco se atrevía a llevar a los bebés de vuelta a la maternidad por miedo a que la arrestaran. Me miró a los ojos con cara de asombro cuando le dije: entonces fue ella quien dejó a los niños en el cruce de Cruz das Almas. Osmar casi se atraganta con el café. ¿Cómo sabe eso? Esa información nunca se ha divulgado. Respiré hondo y le conté todo lo que nunca le había contado a nadie con detalle. Como encontré a los gemelos aquel domingo por la mañana, las velas formando un círculo, los pañuelos con símbolos extraños, el olor a azufre. Con cada detalle que daba, Osmar se quedaba más atónito. Abrió el documento que traía y me lo mostró. Era la declaración de Jusara. Confesó que dejó a los bebés en el cruce con velas y símbolos,
como si el ritual ya se hubiera realizado para engañar a los demás miembros de la secta. Pensaba que alguien pasaría pronto y encontraría a los bebés vivos. Fue exactamente lo que ocurrió. Gracias, señor, añadió. En ese momento, sentí un escalofrío recorrer todo mi cuerpo y me santigué 3 veces seguidas. Entonces, sí que había interrumpido un ritual. Los símbolos, las velas, no eran producto de mi imaginación ni una coincidencia, eran reales. Osmar me explicó que la secta había crecido en los años 90, mezclando supersticiones con rituales de varias religiones diferentes, todo tergiversado. Creían que la energía vital de los bebés, especialmente de los gemelos, podía traer riqueza y poder. Se estaban reabriendo e investigando varios otros casos de desaparición de recién nacidos en la región. Algunos bebés fueron vendidos para adopción ilegal, otros tuvieron un destino peor. Pero gracias a usted, los gemelos Fontes escaparon, dijo con voz emocionada. Me mostró más fotos de los presos, incluida la tal Jusara, una mujer delgada de aspecto común que nadie sospecharía capaz de robar niños. Le pregunté si había dicho por qué había elegido precisamente ese cruce para dejar a los bebés. Osmar consultó sus notas y afirmó que era un lugar conocido por tener un cruce protegido donde la gente solía hacer promesas y dejar ofrendas. Pensó que alguien pasaría temprano para cuidar del lugar. Me quedé pensando en los giros que da la vida. Todos estos años pensando que había encontrado a los niños por casualidad y ahora descubría que había sido parte de un plan, aunque fuera el plan desesperado de una mujer arrepentida. ¿Eduardo y Marcia ya saben todo esto?, pregunté preocupado por cómo afectaría a la familia. Osmar confirmó que sí, que ellos fueron los primeros en saberlo cuando arrestaron a Jusara. Me pidieron que viniera personalmente a contárselo por respeto a todo lo que hizo por los niños y también porque ahora el proceso está oficialmente cerrado. Los niños están definitivamente a salvo. En ese momento no pude contener las lágrimas que brotaron de lo más profundo de mi ser. Era un llanto diferente, no de tristeza, sino de alivio, como si me hubieran quitado de encima un peso que ni siquiera sabía que llevaba. Osmar se quedó un rato más contándome detalles de la investigación, que duró años. Como la policía siguió pistas falsas durante mucho tiempo, como estuvieron a punto de rendirse varias veces, cómo fue un trabajo minucioso reunir cada pedazo de información hasta llegar a los culpables. Cuando ya se iba, me entregó una tarjeta con su número de teléfono. Si recuerda algún detalle más, por pequeño que parezca, llámeme. Seguimos buscando a otros niños que puedan haber sido víctimas del mismo grupo. Le di las gracias y me quedé en la puerta viendo cómo el coche se alejaba por el camino de tierra. Esa noche no pude pegar ojo. Estuve repasando en mi cabeza cada momento de aquel domingo de 1995, cada detalle de la cesta de paja, las velas, los trapos con dibujos extraños. Ahora muchas cosas tenían sentido. El miedo que sentía cada vez que pasaba por el cruce, el escalofrío que me recorría la espalda cuando recordaba el olor de aquel lugar, el pánico que sentía en los primeros años de que alguien viniera a buscar a los niños para terminar lo que había empezado. Llamé a Eduardo al día siguiente y le conté la visita de Osmar. Él lo confirmó todo con la voz quebrada por la emoción. Señor Sebastio, ahora lo entiende, fue más que suerte o coincidencia. Fue un milagro que pasara en ese momento exacto. Los médicos dijeron que si los bebés hubieran permanecido allí unas horas más, podrían haber muerto de deshidratación o hipotermia. No pude responder en ese momento, ahogado por el llanto. Pero después de colgar el teléfono, fui a mi habitación, me arrodillé frente a la imagen de Nuestra Señora que tengo en la pared y di las gracias. No solo por haber salvado a los niños ese día, sino por todo lo que vino después, por haber tenido la oportunidad de ser padre, aunque fuera en préstamo, por tener ahora 2 nietos que me llenan el corazón y me enorgullecen tanto, y por saber finalmente que toda esa extraña historia que parecía un mal sueño, había sido real y había terminado bien. Al final, el mal perdió una vez más frente al bien, como siempre debe ser. Los años pasaron volando como hojas secas en el viento. Hoy, cuando miro atrás,
Parece que fue ayer cuando encontré a esos dos bebés en el cruce, pero ya han pasado casi 30 años de una historia que comenzó con miedo y terminó en amor. Después de descubrir toda la verdad sobre el secuestro, empecé a ver la vida de otra manera. Me hice una promesa a mí mismo. Todos los domingos, sin falta, caminaba hasta la Cruz de las Almas y rezaba un rosario entero en el lugar donde encontré la cesta con los niños. Clavé una cruz de hierro que encargué a Tono Ferreiro. No es grande ni llamativa, pero tiene grabados los nombres de Davi y Clara. La gente de aquí piensa que es un memorial de muerte, pero es justo lo contrario, es un recuerdo de la vida que comenzó de nuevo. En los primeros meses después de la visita del policía Osmar, confieso que tenía pesadillas. Soñaba con esas personas de la secta que iban tras los niños, persiguiéndolos y haciéndoles daño, pero con el tiempo, las pesadillas fueron desapareciendo. Un día, cuando estaba en el mercado de Poho Redondo, una mujer me llamó en un rincón y me susurró: «Usted fue bendecido por Nuestra Señora cuando salvó a esos niños». Mi tía, que trabajaba en el hospital de Aracaju, me lo contó todo. Muchos otros niños desaparecieron antes, pero estos fueron salvados por usted. No sentí orgullo ni nada, solo un nudo en la garganta al pensar en las otras madres que nunca volverían a ver a sus hijos. La vida tiene cosas que nunca entendemos del todo. ¿Por qué se salvan algunos niños y otros no? ¿Por qué precisamente yo, un viejo sin estudios, me crucé en el camino de esos ángeles aquel día? Hay preguntas que solo Dios puede responder. Davi y Clara crecieron y se convirtieron en buenas personas, como siempre recé para que sucediera. Davi terminó la escuela técnica y luego estudió informática en Salvador. Hoy trabaja en una gran empresa de tecnología, gana buena y vive inventando programas en el ordenador. Tiene un don especial con las máquinas, como si hablara con ellas. Creo que aquel niño que desmontaba mi viejo radio para ver cómo funcionaba solo ha crecido y sigue siendo igual de curioso. Clara, por su parte, siguió otro camino. Siempre fue tranquila y observadora, le gustaba escribir y leer historias. Estudió historia en la universidad y se hizo profesora. Da clases a jóvenes en una escuela pública de Salvador. Tiene una forma dulce pero firme de enseñar, por lo que me cuentan sus alumnos, que la respetan, incluso los más traviesos. Una vez me dijo que había elegido ser profesora por mí. Abuelo, usted no estudió, pero me enseñó las cosas más importantes de la vida. Quiero hacer eso con otros, como usted hizo conmigo. Me lo dijo durante una visita, dejándome todo tonto y sin saber qué decir. Los dos siguen muy unidos hasta hoy. Incluso cuando se peleaban de pequeños, uno siempre protegía al otro. Ese vínculo entre gemelos es muy fuerte. Va más allá de la sangre, parece. Eduardo y Marcia hicieron un buen trabajo criándolos después de que se fueron de aquí. Les dieron estudios, oportunidades, comodidad, cosas que yo nunca podría haberles dado, pero también respetaron su historia conmigo. Nunca intentaron borrar esa parte. Al contrario, siempre se preocuparon por mantener el contacto, por traer a los niños en vacaciones, de enviarme noticias y fotos con el tiempo. Los cuatro, Eduardo, Marcia, los niños y yo, formamos una familia extraña, pero muy unida, cada uno con su papel importante. Hay algo que nunca le conté a nadie, ni a los niños, ni a los Fontes. Después de saber toda la verdad, fui a la cárcel donde estaba presa Jusara. Tomé un autobús hasta Aracaju, pedí información, me perdí un par de veces en la gran ciudad, pero llegué allí, dije que era un pariente lejano y conseguí hablar con ella durante 10 minutos. Cuando me vio, ya sabía quién era. Osmar debió de decírselo, o quién sabe cómo se enteró. Era una mujer delgada, de aspecto corriente, con el pelo recogido en una coleta y la mirada baja. No parecía capaz de robar un niño en un hospital, pero el mal a veces viene en envases sencillos, como decía mi difunta madre. Solo le hice una pregunta: ¿por qué? Se quedó callada un rato y luego dijo con voz débil: era joven, tonta, necesitaba dinero, pagaban bien por los bebés. Al principio pensé que era solo para venderlos para adopción ilegal,
pero luego descubrí, y dejó de hablar con los ojos llenos de lágrimas. Continuó, pero a esos gemelos no pude, eran tan pequeños, tan indefensos. Pensé que alguien los encontraría pronto y que estarían bien, y gracias a usted, todo salió bien. Me quedé mirándola sin decir nada. Quería sentir odio, quería gritar, pero solo sentía pena. Pena por un alma tan perdida que fue capaz de hacer cosas tan horribles. Antes de irme, solo dije, que Dios te perdone, porque muchas madres nunca lo conseguirán. Salí de allí con el corazón encogido, pero extrañamente en paz. Había mirado a los ojos del mal y había visto que, en el fondo, solo era una persona débil que había tomado decisiones terribles. Nunca volví a hablar de ello con nadie, ni siquiera con el policía Osmar. Era una cuenta que tenía que saldar yo solo. Hoy veo la vida como una red llena de nudos y me encuentro con Davi y Clara, que ahora tienen 30 años, adultos con sus propias vidas. Davi se ha comprometido recientemente con una chica guapa de Aracaju, ingeniera como su padre. Pronto seré bisabuelo de corazón, si Dios quiere. Clara sigue soltera, dedicada a sus alumnos, pero tiene un novio profesor que parece un buen chico. Los dos vienen a visitarme siempre que pueden, a veces juntos, otras por separado. Davi me llama todos los lunes sin falta para saber cómo he pasado el fin de semana. Clara me envía mensajes todos los días al móvil que me regalaron. Aprendí a usarlo solo para no perder el contacto con ellos. Abuelo, echo de menos tu café con tarta, me escribe. O abuelo, hoy he hablado a mis alumnos de ti como ejemplo de valentía. Davi me llama desde el trabajo para decirme que está ahorrando dinero para reformar mi casa, poner suelo nuevo e instalar una ducha con agua caliente. Le digo que no hace falta, que estoy acostumbrado a mi casita sencilla, pero él insiste. Dice que va a traer a su novia para que conozca la casa donde creció. Quiere enseñarle el mango donde se subía, el arroyo donde pescaba con una red. Este lugar es parte de nuestra historia, abuelo, me dijo en su última visita, y yo los miro y pienso, si no me hubiera detenido en esa curva de la carretera, tal vez hoy ni siquiera estarían vivos. La vida está hecha de elecciones y yo elegí el amor sin saber que lo estaba eligiendo. Pero no me hago ilusiones, el mundo está lleno de monstruos disfrazados de personas. Robar niños para rituales existe, pero también existen los milagros, y mi milagro se llama Davi y Clara, y cada vez que alguien me pregunta si tengo hijos, respondo sin dudar, tengo dos que la vida me regaló un domingo por la mañana. Aquí es Sebastio López, agradeciéndoles por escuchar mi historia. Si les gustó, dejen su like y compartan con quienes necesitan escuchar que la vida, por más dura que sea, siempre tiene un rayito de luz. Que Dios los bendiga, amigos, y hasta la próxima charla.